Los detalles están en todo. Esta cosa de Devils on the Details es que es literal. Es muy importante empaquetarlo todo. Lo que no es negociable es lanzarte ahí, como dicen ahora, orgánicamente a ver qué pasa. No, eso es muy difícil. Jugando en serio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Jugando en serio. Hoy tengo el placer de estar acompañada por María Pardo Santayana. Ella es un referente en comunicación, innovación, ha sido emprendedora, fundadora, ha vendido con éxito sus startups y para que os hagáis una idea de un poco de su fascinante trayectoria, ella ha sido directora de medios tan prestigiosos como Marie Claire y subdirectora de GQ. Además, fue fundadora de 2 startups que después fueron vendidas a grandes grupos empresariales, una de ellas We Humans y la otra Women's Sports Institute, que luego le preguntaremos un poquito qué hacía o a qué se dedicaban esas startups. Y actualmente, como no tenía suficiente con todo lo anterior, actualmente está en 3 proyectos paralelos, además de lo que le surja. Es la directora de ventas en Trust Cloud, que es una empresa SaaS, es líder en identificación de videollamadas y además es editora del suplemento, para no olvidarse de toda la línea editorial, ella es la editora del suplemento de La Razón, un suplemento femenino que se llama Women Inspo. Y por último, es la Chief Growth Officer de Randall Systems, y que es una empresa de robótica e ingeniería subacuática que se dedica pues no solo a rescates, pero también pues a limpiar fondos marinos, etcétera. Una empresa de Málaga. O sea, imaginaos la vida de María. ¿Y cómo ha acabado aquí María? Bueno, además de todo esto, ella asesora a varias startups y, entre otros, está metido en el programa de aceleración y de mentorías de Madrid in Game, el programa del Ayuntamiento de Madrid, donde nosotros también estamos. Así que, María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer y seguro que me quedo corta. No, que vas, suena peor cuando lo dices todo seguido que como me lo planteo yo, que simplemente se trata de no perder el paso ni el pie de toda la trayectoria que he ido atesorando con los años. Claro, es que has ido atesorando tantas vivencias y tantos aprendizajes que al final todo eso tiene un valor incalculable, ¿no? Hoy en día para cualquier empresa, pero además de mundos tan distintos como de la robótica a la editorial. O sea, en mi cabeza todo tiene sentido, de verdad, lo juro. Porque yo empecé como periodista, hice radio, hice tele un poquito, enseguida me di cuenta que las revistas era donde más me gustaba estar. He tenido la suerte pues de hacer proyectos muy bonitos cuando lanzaron Paris Match en España. He trabajado en blanco y negro, luego estuve bastante tiempo en Condé Nast, que es cuando fui los 10 años la subdirectora de GQ, y luego como paso natural pues me invitaron a dirigir Marie Claire, la editorial GIJ, y ahí estuve 7 años. Sí que es verdad que en ese tiempo hubo un periodo, a mí siempre me ha gustado mucho la innovación, y entonces no es que sea tan vieja como un bosque, pero casi, cuando nació todo el fenómeno de Internet, yo estaba en Vocento, lo que antes era Prensa Española, y me llamaron Grupo Cortefiel, que lanzaba su departamento de Internet, la primera vez. Era departamento de Internet, departamento de Internet. Porque es verdad que ellos eran muy pioneros en España, porque tenían como una especie de tótems que se vendían que estaban en kioscos y que era el primer prototipo de e-commerce que había, y para ellos era natural liderar esa carrera digital. Y entonces montaron un departamento de Internet maravilloso y me llevaron ahí de Web Content Manager, ¿no? Como aprovechando que yo sabía de contenidos, y allí que me fui. Luego me entretuve un poco más, terminé dirigiendo el departamento, estuve allí 5 años y medio, pero luego me volvió a picar el gusanillo editorial y fue cuando me fui a Condé Nast. Pero que siempre he estado como con un pie en la innovación y un pie en los medios. Y ahora simplemente pues se ha complicado un poco más, pero es el mismo concepto mental. Pues María nos puede hablar de cualquier tema, como estáis viendo,
Pero bueno, ella nos va a ayudar un poco a entender cómo humanizar, ¿no?, toda esta innovación, toda esta que nos está arrollando últimamente, ¿no?, las tecnologías, cómo podemos humanizar, también motivar a los equipos y no olvidarnos de que somos personas, por supuesto, y cómo emprendemos con ese propósito en la era digital. Y la primera pregunta que te quería comentar, pero que un poco tú ya es, claro, habiendo pasado del mundo editorial al mundo de ser tú la emprendedora de 2 startups que además han tenido mucho éxito, y después pasar pues a asesorar grandes empresas, directora de ventas, etcétera. ¿Cómo describirías tú el hilo conductor de esta trayectoria? Vale, pues tal y como yo lo veo, una parte es la necesidad y haces virtud de la necesidad. Perdón si esto se ha ido. Yo hay un punto en que salgo de Marie Claire porque, bueno, está atravesando una situación económica que no es la ideal y porque veo que ese sector está como muy tensionado. Y entonces, al salir, pues hay que replantearse qué hacer con la vida. Y bueno, si una cosa sabe un periodista, y además un periodista que se dedica a la moda y a la belleza, al estilo de vida, es detectar tendencias. Entonces, junto con 2 socias vimos que había un hueco enorme en el deporte femenino. No había nada ahí, nada de nada, porque esto te estoy hablando del año 20. Vale, eso te iba a preguntar, ¿en qué año? Porque ahora está muy de moda, pero claro. En el año 20 vimos que había todo por hacer en el deporte femenino y pensamos, si tuviéramos que hacer algo aquí, ¿cómo lo haríamos? Entonces creamos esta figura del instituto, del Women's Sport Institute, que tenía una pata académica, una pata de talento digital y otra de puro medio. Entonces, bueno, pues lo montamos todo, llegamos a hacer un acuerdo universitario con la Francisco de Vitoria, luego con una agencia de talento digital desarrollamos su área Sporters para pues aportar deportistas al mundo de los influencers, y luego hicimos un ranking para elegir a las 100 mujeres más influyentes en el deporte español. Y la verdad que todo enganchó muy bien, pues porque también pues teníamos mucha experiencia y algo de buena reputación. Y entonces todo el mundo nos quiso escuchar, nos apoyó, montamos todo ese ecosistema que lo considerábamos en su momento un círculo virtuoso, porque cada cosa ayudaba a que la anterior mejorara. Dentro de lo que era el mundo del deporte, que ninguna de las 3 socias éramos todas de medios, nos recibieron increíblemente bien, los presidentes de las federaciones, del comité, porque no había nada, con lo cual estaban más que contentos de impulsarlo. Lo lanzamos, hicimos el primer ranking, tuvo mucho éxito y entonces un grupo editorial, que es Grupo Eneo, que es uno de los más grandes, con sede en Zaragoza, pues nos quiso comprar el proyecto y se lo quedó. Entonces, bueno, en paralelo, con otros socios, pues empezó como todo el auge de la inteligencia artificial, pero también esto no había ChatGPT, o sea, era una inteligencia artificial que estaba como saliendo del cuarto de los listos para empezar a mezclarse con el resto de la humanidad. Nos llegó una propuesta muy sencilla pero muy efectiva, que era WeHumans, que se trataba de intentar que cualquier empresa, por pequeña que fuera, pudiera dar un servicio de atención a sus clientes bueno y barato, que no fuera un chatbot, ¿no? Porque estábamos todos como horrorizados del mal servicio que te daban la gente que no tenía un departamento de atención al cliente. Con esa idea lanzamos WeHumans. Al principio eran avatares en 2D, luego descubrimos que si eran en 3D podíamos introducir el concepto de tiempo real. Esa inteligencia artificial iba mejorando por días. Al principio era una inteligencia artificial propietaria, luego cuando empezaron a abrir todos los lenguajes de inteligencia artificial de open source, pues ya pudimos aprovecharlo. Y misma película, montamos una empresa que fuera visualmente muy potente, que estuviera muy bien armada, que fuera resultona, y a mí me ofrecieron los socios que yo la dirigiera. Yo les dije, si es que yo no he hecho esto en mi vida, da igual, nos fiamos. Entonces ahí fue como mi primer contacto serio con
con ser consejera delegada y montar una empresa desde cero y contratar y mantener todo eso funcionando. Fue una experiencia súper positiva, con sus luces y sus sombras, no es nada fácil. Y yo siempre me lo tomaba desde lo que yo sé. Mi punto de vista era, si estamos condenados a tener que hablar con una máquina, pues que sea la máquina la que haga todos los esfuerzos por comunicarse con nosotros, ¿no? Por ser más amable, tal. Y con ese relato, que es lo que al final a la gente le entra, pues construimos toda una empresa que resultó ser muy interesante para un grupo muy grande de contact centers, que entonces primero compraron la mitad de la empresa y luego ya la totalidad. Y pasamos de ser una startup, que éramos 10 o 12, pues como te imaginas que pueda ser una startup, a formar parte de una estructura de 10.000 empleados, una cosa muy, muy loca, que ahí también pues tuvo sus luces y sus sombras, sobre todo en cuanto a cultura organizacional. Pero como éxito de funda una startup y véndela, impecable. Desde luego, qué envidia, María. No, sí, por supuesto. Yo creo que eres el faro para mucha gente, muchas mujeres, sobre todo tema muchas de suerte mujeres y de buenas compañías, que necesitamos referencias, ¿no? Y tú puedes ser una de ellas, pues perfectamente, vamos. Y todo esto que estábamos hablando un poco de humanizar, tú decías, bueno, ya que nos estamos abocados, ¿no?, a tratar con una máquina, pues que por lo menos sea lo más bella, humana, y además que haga ella los esfuerzos, ¿no? ¿Qué significa para ti humanizar la tecnología en un entorno empresarial? Pues exactamente eso. Primero, que no sea la que mande, que no todo el mundo se tenga que ver subyugado por ella. O sea, la tecnología siempre tiene que ser un apoyo. Tiene que sumar, pero no tiene que eclipsar ni tiene que secuestrar el talento individual. Y entonces, en ese sentido, pues la tecnología es imparable, hay que abrazarla y trabajar con ella, pero no te puede superar en el sentido de hacer cosas de tecnología por tecnología. No, la tecnología cuando tenga un sentido y cuando aporte. Habrá cosas que haga mejor, habrá cosas que haga peor. Lo que es indudable es que te eleva a la enésima potencia todo tu potencial si la sabes utilizar bien. Y antes hablabas también un poco del relato, ¿no? Has comentado, es que el relato es muy importante, claro, además tú viniendo del mundo editorial que solo tiene súper controlado el periodismo. Aquí nosotros hablamos de storytelling, ¿no? Y al final es un poco, nos referimos a esto, al relato. Entonces, para ti, el storytelling, el relato, ¿qué papel juega en la construcción de relaciones entre clientes y también entre empresas? ¿Cómo juega? Pues mira, es ¿Cómo lo juegas fundamental tú? porque cuando tú sales al mercado, ya sea a comprar o a vender o solo a mirar, hay tal cantidad de oferta y de demanda que es muy difícil elegir. Obviamente, superados los baremos mínimos de operatividad, de precio, de calidad, bueno, de honradez, de millones de cosas, de que te vendan una cosa que es verdad, que eso no siempre es así, pero vamos a suponer que al final, pues si tú sales a comprar, a vender, de 1.000 te las dejas reducidas a 10, luego a 5, y al final, ¿qué hace que tú decidas firmar con una empresa o con otra? Pues la persona que está detrás, cuál es su relato, su storytelling, qué aportan de nuevo, qué te encaja más de ellos, porque a lo mejor en puridad son iguales, o sea, la oferta es la misma, pero tú al final siempre hay una vuelta de tuerca más que te hace inclinar la balanza. Para mí, eso es precisamente el storytelling, el relato de marca, el valor diferencial, y para mí es fundamental ese aspecto para generar valor para una compañía. Que uniéndolo con lo anterior podríamos decir que es precisamente un poco lo que la tecnología no hace, o al menos de momento. Es decir, ahí está detrás una persona creando ese relato, contando la experiencia, haciendo sentir al que tiene delante, y es lo que hace, digamos, entornar la balanza hacia comprarte a ti o comprarle a otro, ¿no? Y por lo tanto volvemos a lo de humanizar un poco todos los procesos en una era tan tecnológica como la que nos está tocando actualmente. En este sentido, ¿qué consejos darías tú a una empresa que quiere personalizar su experiencia de cliente
sin perder esa eficiencia tecnológica. Claro. Yo creo que es muy importante a la hora de planificar una salida al mercado o pasar de ser una startup a una empresa seria, pues crear metodologías para todo, que al principio puede parecer aburrido y cansado, pero es que lo haces una vez y luego ya parece que como que lo naturalizas y ya a partir de ahí lo integras en tu día a día y te olvidas, pero tú tienes que pensar en tu cabeza cómo va a ser todo tu ciclo de vida de una empresa. Desde que con toda tu ilusión tienes la idea, la ejecutas, la empaquetas, la pones en el mercado y ahora sales a buscar clientes y que les cuentas el día 1 y luego que les sigue ese día 2 y luego al 3 y está la preventa, luego ya por fin lo vendes, pero hay un montón de cosas que pasan después que es la postventa. Entonces, cualquier persona lo que creo que tiene que tener en la cabeza es mínima una pensada y pensar, y yo que es verdad que también en otra vida me gustaría ser mystery shopper porque me encanta chequear procesos y ver tal, siempre me pongo en la piel de cómo me gustaría que me trataran a mí o dónde veo que no lo están haciendo bien, ¿no? Me da igual comprando un móvil que comprando software, dónde han fallado, dónde no han estado presentes. Y esa misma autocrítica te la haces tú a ti en tu negocio y dices, ¿dónde fallo? ¿Por qué he estado 7 días sin contestar? Y ahí te van a ir aflorando todas las cosas que no funcionan bien en tu compañía y luego verás si las puedes solucionar o no, pero por lo menos las tendrás identificadas y podrás saber las que son fácilmente solucionables, las que ya es un tema endémico, que es que ahí ya es un tema de organización que te supera, pero por lo menos lo podrás detectar. Si eres muy bueno en el momento de hacer hunting de posibles clientes y eso, pero luego no eres capaz de cosecharlos ni de mantenerlos. Bueno, todo ese ciclo, para mí lo ideal es repensarlo como te gustaría que te vendieran a ti algo o que te compraran a ti algo, ¿no? Y luego, otra cosa que para mí es muy importante son los detalles. La gente no los aprecia, pero es que es lo que hace la diferencia, ¿no? Esta cosa de Devils on the Details es que es literal. Y los detalles están en todo, desde cómo comunicas, a cómo recibes, a cómo pasas una propuesta, a todo, a cómo tienes la oficina, a qué acciones de marketing colateral planteas, que te hayas planteado alguna vez, bueno, ahora no tengo ni para pipas, pero si a mí me fuera bien, ¿qué querría devolver yo a la sociedad? ¿Dónde está mi foco? ¿Es la sostenibilidad? ¿Son los niños? ¿Es la educación? O sea, hacer toda esa pensada de nivel de detalle, porque cuanto más claro y más estructurado está el objetivo, más fácilmente alcanzable es. Y más importante aún, no te dejas llevar porque luego el día a día te come. Entonces, si tú no te haces como una suerte de manifiesto de esto es lo que a mí me gustaría ser, al que poder volver, que luego posiblemente ni vuelvas, pero que si lo has hecho una vez, tú ya tenías una idea y si luego ya eres muy constante y muy capaz, esa idea se va a convertir en planes, en estrategias, en tareas y en cosas, pero por lo menos la habrás diseñado. Hay otra gente que simplemente se deja llevar y va cambiando de estrategia, bueno, es que por decirte que no tiene ni estrategia. Ya. Entonces es muy importante empaquetarlo todo y prestar mucho nivel de detalle al detalle precisamente, o sea, tenerlo como muy, muy pensado todo y luego ya vienen los imprevistos, viene el día a día, viene el mercado, tú quieres vender A, pero el mercado te compra B, bueno, pues vale, pues que te compre B, pero por lo menos tú tenías un plan. Lo que no es negociable es lanzarte ahí, como dicen ahora, orgánicamente a ver qué pasa. No, eso es muy difícil. O sea que al final un poco nadar en este océano de tecnología con pensamiento crítico y con las ideas claras de a dónde quiero llegar, qué quiero ser de mayor y después obviamente habrá que ir ajustando el plan a los avances. Y luego otra cosa, perdona que te interrumpa, que ahora que lo dices, claro, luego hay mucha gente que es que ha desarrollado algo y le ha costado muchísimo desarrollar. A lo mejor estuvo 8 meses e invirtió 300.000 euros. Pero es que la tecnología le ha superado con creces, pero ellos en vez de decir, vale, bueno, pues no, se empeñan en lo suyo y es como,
te vas a quedar fuera. O sea, hay que tener también la capacidad de reacción y vivir cada momento, y más en este momento. Es lo que yo te contaba antes con nuestra empresa WeHumans. O sea, es que cada mes era una novedad que hacía que nos tuviéramos que replantear cada semana cómo íbamos a afrontar la inteligencia de nuestros avatares, porque iban saliendo novedades, que entonces si yo me empeño y digo, no, porque yo lo tengo así y así se queda, bien, podría ser, pero tu ciclo vital va a ser muy corto porque cualquiera te va a adelantar. Entonces, en un mundo de tecnología, también da pie a muchos errores. Si la abrazas muy pronto, puede que eso no te lleve a nada. Si llegas tarde, habrá 4 que te hayan adelantado. Es súper difícil trabajar con la tecnología en esta revolución que estamos viviendo. Sí, muchas de las startups, como tú dices, igual pasan 3 años antes de llegar al mercado desarrollando, y claro, en esos 3 años han podido pasar tantas cosas que al final va todo tan rápido que es súper difícil ir al ritmo, ¿no? De cómo ocurren las cosas, o adelantarte tanto, tener esa visión que digas, mira, es que en 3 años cuando yo saque esto va a ser el timing perfecto. Uf. O cerrar una versión, que ese es otro de los grandes errores, ¿no? Que ves, que es como, no, pero es que ahora le puedo mejorar, si es que me da igual, yo necesito vender y facturar esto, y ya haremos una versión 2 o una 3, le haremos el upgrade a todos, pero hay que dar por terminado un prototipo. Hay que dar por terminado un producto y luego mejorarlo 100 veces, pero no puedes estar sin cerrar y que nunca sea el bueno, porque entonces no puedes avanzar en ese ciclo. Es un poco lo que llamamos en estos entornos el MVP, ¿no? El Minimum Value Proposition, que es, oye, lo tengo, pues ya habrá tiempo de mejorar, de hacer upgrades, pero vamos a sacarlo al mercado para ver si esto de verdad levanta interés, funciona, y con los primeros clientes sigo invirtiendo. No puedes estar invirtiendo infinito hasta que sea perfecto, porque ahí ya te han adelantado 5 o 6. Correcto, eso pienso. Y en cuanto a dinámicas gamificadas, ¿tú has utilizado alguna vez dinámicas gamificadas en tus proyectos, Mira, en tus a mí equipos? me parece, o sea, yo las he experimentado. Cuéntanos. Todavía recuerdo perfectamente, pues para la presentación de un reloj, de una marca de relojes, que era el primer reloj sumergible a 200 metros bajo tierra. Y entonces la versión original de esa presentación, la presentación internacional, nos llevaron a Las Vegas, al Death Valley, que es el Valle de la Muerte, que justo está a 200 metros bajo el nivel del mar, en un desierto. Fantástico, eso no era gamificación, pero cuando tuvieron que trasladar esa misma presentación a Madrid, fueron tan listos que nos llevaron al metro. Entonces cerraron un vagón del metro y era como una especie de gincana, entonces tú te subías, tú no sabías a dónde ibas, te daban un ticket de metro, pues qué raro, te citaban en la estación del auditorio y decía, coge el coche de las 10:20, decía, ¿a dónde voy? Entonces ya entrabas ahí, de repente veías que el vagón estaba como medio vacío, iba llegando gente que conocías, luego llegaba uno que cantaba ópera, luego tal, y al final todo devengaba en una superfiesta en una estación de metro fantasma. Bueno, pues eso, que a lo mejor pasó hace 20 años, es de las cosas que más se recuerdan. Y de esas 1000, esa sensación de contarte algo a través del juego, entiendo que se graba. Si la experiencia ha sido buena, bueno, y aunque fuera mala, se graba a triple fuego que una nota de prensa, te mando el reloj y te mando una foto. Pues María, nos estamos acercando al final y antes de ir a la ronda rápida de preguntas-respuestas, sí, quería preguntarte, ¿a quién nos recomendarías invitar al próximo capítulo de un podcast? Qué interesante. Pues otra de mis problemas es que conozco a gente muy, muy interesante. Pues, por ejemplo, fíjate, a mí me parece que empresas que lo están haciendo muy bien y muy interesante es L'Oréal, ¿no? Eso es una cosa muy sólida. Y, por ejemplo, a Rocío Valenzuela, que es la directora general de una de las divisiones de L'Oréal, pero que ha estado en todas. Ya ha estado en París, ya ha estado en innovación y tiene como
pues un discurso buenísimo. O, por ejemplo, también os propondría pues a otra compañera mía de promoción, que es Diana Rivera, que es una socia de Quatre Casas, que fue una de estas 40 under 40, ¿no? Los 40 mejores abogados de menos de 40 años. Te rodeas bien, ¿eh? Bueno, claro, es la suerte, que también es súper inspiradora y que ella dentro de Quatre Casas pues también lidera no es un think tank, pero algo parecido a un think tank, que organizan charlas y llevan a gente muy interesante. Lo bueno es que hay muchísima gente interesante por el mundo. Pues María, te lo decimos en serio, ¿eh? Te vamos a contactar para que nos pongas en contacto, y les vamos a invitar, por supuesto, a que vengan y nos cuenten lo que hacen, sí. como tú nos lo has contado. Os va a encantar porque son muy diferentes, pero muy interesantes las dos. Y además 2 mujeres, que me gusta a mí eso. Voy a la ronda rápida. Venga. Te voy a hacer preguntas y quiero que me digas lo primero que te viene a la cabeza. Ronda rápida. Primero, ¿qué parte de tu trabajo disfrutas más hoy? La ideación. A mí siempre me ha gustado más la ideación que la ejecución. ¿Un error que te haya hecho aprender mucho? Pues han sido demasiados, pero de hecho hubo una época que tenía un moto que era unas veces se gana y otras se aprende, pero errores horribles por precipitación. De esto que mandas un mail que no debías haber mandado. Afortunadamente no he tenido como un error de costarte el puesto, pero sí alguna cagada importante, con perdón, por precipitación. Una habilidad blanda clave para liderar en tiempos de cambio. Pues mira, aunque puede convertirse en problema, la empatía creo que es importante. Muy, muy importante. ¿Una tecnología que te entusiasme y otra que te preocupe? La inteligencia artificial, y la inteligencia artificial me entusiasma porque es que además es una extensión de tu persona estupenda para usarlo, pues eso, ¿no? Antes que la gente podía tener un asistente, ahora ya tienes a tu IA para ti, y me preocupa y me estresa pensar que se use mal y que termina. Y luego otra que no conozco, pero estoy deseando y la necesito como el comer, es el Internet de las cosas. Necesito que mis dispositivos y mis aparatos hablen entre ellos. ¿Yo qué pinto ahí? ¿No? O sea, ¿por qué? Es que no, o sea, que hablen entre ellos. Es que yo no consigo. Nevera, no tengo huevos. Sí, esa parte, Amazon mira, Shopping, pero cuando te llegan esta tarde. Exacto, cuando el móvil no se conecta, cuando el Teams del ordenador con el Teams del iPad. No, mira, hablar entre vosotros. Yo solo quiero una ventanita al mundo, organizarla como mejor queráis, ¿no? El Internet de las cosas me llama muchísimo la atención. ¿Cómo recargas energía cuando tienes la agenda a tope? Wow, pues es complicadísimo, pero yo siempre con la familia y con los amigos y riéndome, pasándomelo bien. Hay que disfrutar. ¿Qué es lo más importante que has aprendido vendiendo tus startups? Una, que no es oro todo lo que reluce, que el éxito no es lo que habías pensado, ¿no? Que dices, oye, pues que he vendido, que debía ser un subidón, y a veces te queda mal sabor de boca. Y otras veces, pues dices, oye, pues qué bien, qué negocio más redondo, pero me he quedado sin trabajo, sin comerlo ni beberlo, ¿no? Entonces, la principal lección de esto es la sensación agridulce que te deja el éxito y ¿ahora qué? ¿Un reto actual que te motive especialmente? Son muchísimos y sobrevivo a todos mis propósitos y a todas mis andanzas actuales, lo estoy consiguiendo, pero eso sin que penalice ni tu vida privada, ni tu salud mental, ni tu salud física. Entonces, ese es el gran reto. ¿Un consejo que te habrías dado a ti misma al empezar a emprender? Bueno, es que pues fíjate, el no tener miedo, es que cuando yo empecé, yo daba por hecho de que siempre iba a ser, como dicen, trabajador por cuenta ajena. Y luego te das cuenta de que emprender es mucho más fácil de lo que crees. Mira, esto, oye, no siempre se escucha esto, ¿eh? Fíjate. Claro, luego tiene millones de cosas malas, pero el decir, oye, pruébalo, si no pasa nada, si para volver a trabajar para un tercero siempre vas a poder. Pero intentarlo, si hay algo que te llame especialmente la atención, si tienes algún tipo de habilidad o si sinceramente no llevas bien eso de tener un jefe, pues lo intentas.
Y no hay que tener la cojo idea del mundo mundial, es decir, que puedes abrir un Tinted, que tampoco, que emprender es muchas cosas, es el autoempleo más que el emprender. Entonces, eso sí que me hubiera gustado haberlo probado antes. Dicho esto, he tenido una carrera profesional por cuenta ajena perfecta, ¿eh? No puedo La decir verdad lo contrario. que lo has tenido todo, ¿eh? Bueno, Por y ahí voy. todavía estás en camino. O sea, ¿una persona de tu equipo o entorno profesional que te haya inspirado últimamente? Muchas. Lo bueno es que yo me elijo mis proyectos siempre porque la persona que los lidera o que los acompaña claro, me da energía y me da esa sensación de que voy a aprender algo. Entonces, en todos mis proyectos, pues Trustcloud, la empresa de identidad digital, pues está al mando un genio que es una mujer muy joven que se llama Sayoa Echevarría, que ha fundado 4 empresas complicadísimas, que es pionera en un montón de cosas en España y que es la que ahora está liderando esta empresa muy grande americana de identidad digital. En Randall Systems, por supuesto, pues el fundador de la compañía, que es Raúl Expósito, que es un ingeniero que empezó de muy poco y ahora tiene una empresa muy grande, muy sólida. Y en el mundo del periodismo siempre tengo referentes, pero destacaría a mi socia en este proyecto que tengo la razón, que es Carmela Díaz. Yo siempre me rodeo bien. Más allá, todo se ha dicho, de mis hermanos, que les tengo de referentes porque son profesionales buenísimos en su campo, y mi marido, que es abogado y es el que me pone un poco de cordura a todo esto que me pasa por la cabeza cada rato. Pues última pregunta, ¿qué te gustaría estar haciendo dentro de 5 años? Fíjate que eso es un tema interesante porque yo hice un curso que se llama Promociona, que define tu yo dentro de tal, y tú lo escribes una vez y te olvidas y pasas a otra cosa. Y el otro día lo encontré y sorprendentemente yo me había visualizado pues sin tener que ir a una oficina a trabajar, manteniendo mis propios clientes, tal. Entonces, te diría que dentro de 5 años me gustaría retirarme, pero también te digo que yo, queriéndome retirar, yo pensaba que me iba a retirar a los 40 y tengo 53 y no tiene nada de pinta, pero ese dolce farniente, esa vida fácil, para mí es como un super guau. Luego es mentira, todas mis amigas y todas me lo dicen, no sabrías qué hacer, mentira, yo tengo clarísimo lo que haría, ojalá pueda demostrarlo, pero si no, nada, no, seguir trabajando y seguir contando con el apoyo de empresas como estas que creen que sirvo para algo, que me parece que es lo que da más sentido. María, pues ha sido súper interesante Muchísimas oírte gracias. en todo este ratito. Nos has dejado pensamientos súper enriquecedores, muchas ganas de conocerte más. Y oye, igual, chicos, ahí dejo la idea, igual podemos hacer podcast número 2 con algunas personas, porque dan para ello. Y antes de despedirnos, ¿quieres decir algo a nuestros oyentes? No, simplemente agradecer la oportunidad. La verdad que este proyecto del que hemos hablado muy poco, de Madrid in Game, me parece apasionante. A mí me contactó la aceleradora Plug and Play. Fui la primera sorprendida de que pensaran que yo podía mentorizar a alguien, pero ellos lo tenían muy claro. Yo iba con mucho miedo porque los videojuegos y el gaming eran temas que para mí no, eran totalmente ajenos, tanto en lo profesional como en lo personal, pero he aprendido muchísimo y el ver la tecnología aplicada a cosas me parece muy interesante. De hecho, llevo ya 4 ciclos con ellos y se aprende muchísimo de empresas como vosotros, o sea que muy, muy contenta y muchísimas gracias por invitarme a participar en el podcast. Muchas gracias a ti, María, por estar el día de hoy. Y muchas gracias a nuestros oyentes por seguirnos en un capítulo más. Ya sabéis que si os ha gustado podéis suscribiros y podéis escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Jugando en serio.